Hola, bienvenidos a la entrevista de France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz. Brian Palencia es un joven colombo venezolano cuyo nombre permanecía en el anonimato hasta hace unos meses cuando se conoció que fue una de las cientos de personas detenidas en Estados Unidos y acusadas sin pruebas de pertenecer a organizaciones criminales, para luego ser enviado al llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador, cuyas imágenes le han dado la vuelta al mundo. Brian salió en libertad meses después y hoy lo tenemos aquí en France 24. Brian, bienvenido. Gracias. Brian, sabemos que han sido tiempos difíciles, así que quisiera empezar por lo básico. ¿Quién es Brian Palencia? ¿A qué se dedicaba antes de irse a Estados Unidos? Yo trabajaba en aplicaciones en mi moto y duré como 2 años trabajando en construcción y después trabajé puro en aplicaciones antes de subir para Estados Unidos. ¿En qué momento piensa usted en irse a Estados Unidos y por qué? ¿Cuál fue ese momento de quiebre? 2 años atrás que me convencieron pues, y decidí como ir a como una mejor vida, hacer una mejor vida para allá, pensando que podía hacer una mejor vida allá con mi mujer y ayudar a nuestra familia y a nuestros hijos, pero no fue así. ¿Se fue usted solo hacia Estados Unidos? Con mi pareja, ¿Y por dónde se fueron? por el Darién. ¿Cuánto duró ese trayecto más o menos, Brian? En el Darién duré 3 días y medio y el transcurso para llegar a la frontera duré casi un mes. ¿Con qué se encontró allí en ese trayecto? ¿A qué peligro se enfrentó? Muchos peligros en el Darién, muchos peligros, muchos muertos. El transcurso del camino tocó pagar mucho a los carteles para que no violaran a mi pareja, para que nos dejaran pasar tranquilo. Tocó pagarle como vacuna para poder pasar tranquilo a la frontera, llegar. Y cuando atraviesa el Darién, ¿cuánto tiempo se toma hasta llegar a Estados Unidos? ¿Cómo logra entrar hacia Estados Unidos? Duré casi aproximadamente 20 días para llegar a frontera. Ahí duré 3 meses en México, en la frontera, y ahí decidí pasar porque no me salía la cita. Me pasé por el río, me entregué a migración. ¿Eso fue en qué parte exactamente de México y Estados Unidos? Matamoros. En Matamoros. Y cuando logra ingresar a Estados Unidos, ¿qué se pone a hacer? ¿Cuál es su situación allí? Ahí comencé a trabajar, comencé a buscar trabajo, conseguí primero en una llantera, montallanta de rines, y duré como 15 días porque no tenía papeles y no me dejaron por los papeles. Y después conseguí lavando platos en un restaurante, duré como 3 meses. Después logré comprar mi carro y comencé a trabajar de domiciliario. ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando en Estados Unidos desde que dice que se entregó allí a las autoridades? Duré casi un año. Casi un año. ¿Y eso fue de qué fecha a qué fecha más o menos? Duré 6 meses en Los Ángeles, trabajé en lo de montallanta y lavando platos. Después me fui para Miami y duré 5 meses en Miami trabajando construcción. Brian, ¿cuál fue ese momento en el que ustedes lo detienen? ¿Cómo fue exactamente, qué fue lo que pasó allí? Yo me fui de Miami a Los Ángeles a presentarme a la corte pues, porque estaba haciendo mi proceso de asilo y fui a presentarme para cambiar la dirección también para Miami, para no estar viajando. Ahí me cambió la corte para Miami y me dijo que en una semana me llegaba el cambio de corte y cuando me tocaba nuevamente. Y fui a migración para también hacer lo mismo, pues, para cambiar la dirección. Ahí duré aproximadamente 2 horas esperando que me llamaran. Y me llamaron, pues cuando me llamaron, la muchacha hace como que le entró una llamada y me dice, disculpa un momento. Cuando abre la puerta para contestar la llamada, entran 4 agentes de migración y me preguntan que si tengo tatuajes y me agarran, me pegan a la pared y me esposan. ¿Qué es lo que le dicen? ¿Cuáles son los argumentos para detenerlo? Nada, me dicen que si tenía tatuajes, me vieron los tatuajes, yo le dije sí, me mandaron a quitar la chaqueta y me dicen que me iban a investigar 1 hora abajo en el sótano mientras para ver si tenía algún delito o cualquier cosa. Que 1 hora que no llamara a nadie, que no lo alertara. Y ahí me esposaron, ahí fue que ya me sentí preso. Me esposaron manos, pies, cintura, yo nunca había estado esposado. Ahí me echaron para el sótano y me metieron en un cuarto frío. Como a las 12 de la noche me dieron una llamada que fue que le dije a mi familia que estaba preso. Pues. ¿Cuánto tiempo pasa entonces detenido? Ahí en Los Ángeles duré como unas 4 o 5 horas. De ahí me pasaron como a las 12, 1 de la noche de la madrugada para Calexico, California. A una cárcel de migrantes supuestamente. Y duré 2 meses ahí. De ahí me trasladaron
me trasladaron para Laredo Juárez, que supuestamente íbamos a ser deportados para Venezuela, pero en Calexico yo tenía un proceso que me habían dado corte de fianza. Tenía que conseguir unos documentos para que me soltaran bajo fianza. Pero como estaba el proceso de los documentos, cuando ya me iban a llegar, faltaba una semana para llegarme, me trasladaron para allá, para El Salvador. En algún momento, antes de entrar a hablar sobre lo que pasó en El Salvador, ¿le dicen a usted que lo vinculan de alguna manera con algún grupo criminal? No, primero cuando fui a la corte le pregunté al juez por qué estaba preso, pues si yo nunca había estado preso, yo no había hecho nada. Yo le dije, ¿será que es porque me moví de estado sin permiso? Me dice, ya pone a la gente de ahí en la pantalla y dice, sí, es por eso, se movió de estado sin pedir permiso, yo no sabía. Después me trasladan para Laredo, en Laredo me meten en otra cárcel ahí al lado de donde estaba la federal, que estaban los presos. Ahí me investigan o llegan otros investigadores y me dicen que sí, que era por los tatuajes, que era no sé qué del Tren de Aragua. Me piden los significados de mis tatuajes, les doy los significados y me dijeron que era por eso, pues, que íbamos a seguir el proceso ahí, que iba a seguir mi proceso ahí. Pero ahí me deportaron para allá, para El Salvador. Es decir, que según usted lo vinculan directamente con el Tren de Aragua solamente por verle unos tatuajes en su cuerpo. Sí. Ahora, que quisiera que de su viva voz nos pueda decir, nos pueda aclarar esa parte exactamente. ¿Alguna vez usted de pronto tuvo algún contacto, alguna relación o interacción con personas o actividades que de pronto las autoridades pudieran malinterpretarlo? No. Siempre me la pasaba trabajando honradamente, como lo hice acá en Colombia, en todo país que he llegado, pues. Nunca he tenido delito, nunca he estado preso. Primera vez que estuve preso y justamente. Y mis tatuajes, como le dije a todos los que me preguntaron, son sobre mi familia, mi hija, la mayoría, pues, porque me gusta y también me los hago yo mismo también a veces. Brian, lleguemos entonces al momento cuando empieza este confinamiento allí en el Secot. ¿Cómo se entera de que llegó a El Salvador? ¿Qué le dicen? Yo estaba sentado en la ventana del avión y con nosotros había un salvadoreño, pandillero. Y en los otros aviones habían también más, pues. Nosotros llegamos a Honduras, de Honduras levanta el vuelo de nuevo y de media hora vuelve y aterriza. Me levantó la ventana y los de migración decían que no la levantáramos, que bajáramos, que no abriéramos la ventana. Abrí la ventana y seguí mirando, vi las tanquetas, los del ejército, los antimotines, tipo que estaban recibiendo como que a un cartel, a alguien demasiado buscado, pues como había mucho policía, mucho ejército en el momento. Ahí me doy cuenta que comienzan a bajar los compañeros de los otros aviones dándole palos, lo tenían doblado, azotándolo. Le decían, péguenle, denle, azótenlo. Nos golpeaban con los rolos, con todo. Nos tiraban a los buses y en los buses todavía nos ponían otras esposas encima de las que teníamos y nos esposaban a la pata de los buses. Ahora, ¿cómo se entera usted de que llegó a este centro de confinamiento del terrorismo? ¿Ya usted sabía acerca de esto, pues son imágenes que le han dado la vuelta al mundo, hemos visto en noticieros, en redes sociales, etcétera? ¿Cómo funcionan estas cárceles? ¿Sabía usted que había llegado ya a este centro? No, porque nosotros supuestamente íbamos para Venezuela. Pensamos que íbamos a Venezuela. Le preguntamos al de migración. Nos dijo que estaban bajando a los salvadoreños, a los pandilleros. Ahí nos quisieron poner a firmar un papel que decía que como un consentimiento que nosotros íbamos a estar presos 1 año con 2 meses allá en El Salvador. Fue que nos dijeron, están en El Salvador. Vimos los pandilleros, a los antimotines, a los soldados, todos. Después nos montan en los buses y vemos no podíamos levantar la cabeza. Cuando llegamos ahí, algunos vieron el letrero que decía Centro de Confinamiento El Secó. Fue que nos dimos cuenta que estábamos allá en El Salvador y que vivimos en El Secó. Pero nunca sabíamos que íbamos a estar para allá. Brian, muy brevemente, ¿nos podría decir cómo es el día a día de una persona detenida en el Secot y finalmente cómo logró salir de allí? Duro. Nosotros, por lo menos, nunca he estado preso y que hay una de máxima seguridad, que teníamos que estar en las reglas de ellos, pues que por lo menos nosotros nos hacían parar a las 4 de la mañana a bañarnos y a comer. De ahí ya nos daban para dormir de nuevo a las 9, 10 de la noche. Sí. Ahí no podíamos jugar, no podíamos hacer bulla, no podíamos pararnos adelante en los barrotes. Si nos queríamos bañar otra hora, no podíamos porque nos querían estar pegando. La comida era pésima, todos los días lo mismo. No daban que si carne, pollo, nada de eso, pues.
hasta que como ya el mes y pico nos mandaron comida de El Salvador. Después de ahí vinieron y cuando nos pegaban nos quitaban la comida y se la quedaban ellos. Y nos daban solo la comida del penal, que era caraota, tortilla y Sí. pasta. Bueno, Brian, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Nos gustaría seguir indagando sobre qué ha sido de su vida durante estos meses que ha estado en libertad. Pero, como le digo, ya será en otra oportunidad. Era Brian Palencia. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos Listo, aquí en France gracias a 24. ustedes. Y a ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. Continúen con toda nuestra programación.